Dios y de la patria, se abre la sesión. Las actas de las sesiones 13 y 14ª se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Se ha recibido carta de respuesta del señor Sebastián Lorca, rector de la Universidad de Tarapacá. Responde acerca de la existencia de estudios realizados sobre el impacto del uso de recursos hídricos del salar Punta Negra en el ecosistema y sus efectos en la salud de los habitantes de la comuna de Taltal. Señala que echa todas las consultas a las instancias de la universidad, como también la revisión de los catálogos bibliográficos del sistema biblioteca y la base de datos disponible. No hay ningún estudio sobre la materia. Pásenlo. Okay. Rápido. Queda exacto. Se ofrece la palabra sobre la cuenta y sobre varios simultáneamente. Bueno, yo recordar a la comisión de que en la sesión pasada nosotros tomamos el acuerdo de ir a sesionar a regiones, específicamente a la tercera región que fue solicitada por la diputada Daniela Chicardini y la sexta región por la diputada Alejandra Sepúlveda. Así que yo les pediría a ambos diputados que pudieran entregar a la Secretaría la fecha tentativa y la hora en que podríamos nosotros sesionar en ambos lugares. Y lo segundo, que hay y quisiera solicitar y recabar el acuerdo de la comisión, hay un protocolo firmado entre las empresas Rockwood y SQM respecto de establecer un área de protección y manejo en la zona del Salar de Atacama. Esto a propósito de lo desprotegido, digamos, y lo desregulado que está la situación del salar. Entonces quería solicitar el acuerdo de la comisión para pedir cuáles son los términos de este convenio, cuáles son los instrumentos específicos a los cuales ellos se comprometen en el resguardo, protección y sustentabilidad del salar, de los ecosistemas y del ecosistema, y si existe este acuerdo alguna vinculación con el gobierno regional o algún organismo estatal. Diputada En Gerard. el mismo sentido, nosotros cuando tuvimos la reunión allá en San Pedro de Atacama, planteamos que le íbamos a oficiar a la ministra de Minería para que se incorporara en el tema de la gobernanza a las comunidades. Así ¿no? es. No sé si ellos han respondido, ¿no? Pero yo creo que también, no solo que hay que preguntarle a ellos si tienen algún vínculo, ¿no?, con el gobierno, sino que al gobierno que tiene esta gobernanza de salares, si tiene algún vínculo con lo que ellos están haciendo, porque ellos debieran de alguna manera supervisar, si ellos crearon un sistema de gobernanza, ¿no?, de salares, ellos debieran estar en conocimiento de esto y deberían estar supervisando este acuerdo, o deberían tener algún tipo de relación, de control respecto de lo que están haciendo las mineras. O sea, aquí las mineras no se pueden mandar solas en el tema de gobernanza de salares. Ok. Me informa Secretaría que respondieron sobre el tema. Que no había información. Sí. Pero en el marco de la Comisión Nacional del Litio, responde que efectivamente se han incorporado a las comunidades. Si yo quiero, se lo paso, que lo tengo acá a mano. Permiso. Diputada Sepúlveda. Gracias. Nosotros hemos solicitado en varias ocasiones la posibilidad de que, porque varias instituciones, por ejemplo el SAC, ¿no es cierto?, la CONAF, la DGA, cuando estuvieron acá, plantearon que habían varios convenios que se hacían, ¿no es cierto?, con las mineras. Entonces, yo no sé si es posible que a través de biblioteca pudiéramos sistematizar esos convenios. O sea, primero de qué se tratan,
de cuándo es, de qué montos se tratan, y además los objetivos de esos convenios y cuántos de esos convenios se han cumplido o no. Y que los pudiéramos tener a la vista en una sesión, ¿no es cierto?, de 1 hora. Yo creo que con eso es suficiente, como para darnos cuenta, primero, de cuál es el volumen de instituciones que están trabajando en conjunto con las mineras, pero además saber cuántos recursos están involucrados y cuáles son los objetivos de eso, porque una de las complicaciones es que nosotros no hemos visto cómo, y una de las cosas que preguntábamos en la sesión anterior, no se articulan un servicio con otro. Pero las mineras sí, pues, las mineras sí articulan con los servicios, ¿ah? Y ellos tienen claro el mapa donde están puestas sus redes. Entonces sería interesante que eso lo pudiéramos sistematizar a través de la ayuda de Biblioteca, presidente. Perfecto. Y que pudiéramos revisarlo aquí después. Eso. Ok. Diputada Con respecto a la respuesta de la ministra de Minería, dice que en las próximas actividades del comité, que recientemente ha iniciado sus funciones y está pronto a contar con su primer director ejecutivo, estará necesariamente consultar las opiniones de las comunidades y gobiernos locales involucrados, no solo invitándolos, cuando sea pertinente, a la ciudad de Santiago, sino visitándolos en terreno. A mí me parece que, con mucho respeto para la ministra de Minería, es no entender nada de lo que es la participación. La participación es participación, no consulta, ¿no? Nosotros cuando hablamos y le solicitamos que se integre en el comité, ¿no?, una integración permanente de la comunidad, ¿no?, no es ir a preguntarle de repente cuando ellos crean que es pertinente, ¿no?, o visitarlos en terreno. Me parece que es una falta de respeto con las comunidades locales la respuesta de la ministra, y yo insistiría en que efectivamente queden integrados, ¿ya?, así como están. Ella dice que este comité de minería no metálica es un comité, una instancia cuya creación y objetivos se encuentran establecidos en un reglamento, ¿ya?, y dicho reglamento dispone que el comité estará dirigido por un consejo integrado por autoridades de servicios públicos con competencias legales sobre los salarios, además de 2 miembros que tengan respectivamente las calidades de profesional y académico destacado en minería no metálica. Nosotros lo que le pedimos es que ese reglamento se modifique y se incorpore, ¿ya?, la participación, así como están los servicios públicos, ¿ya?, que tienen competencias legales sobre los salarios, que estén las comunidades involucradas que tienen que participar necesariamente, porque tienen mucho más derecho que cualquiera de los que están ahí en este comité de participar en forma permanente. Entonces, yo insistiría, presidente, sobre la solicitud que hicimos, o a lo mejor, si no lo solicitamos tan claramente, que la ministra tenga claro cuál es nuestra solicitud y que nos responda no con esta invitación y consulta, que me parece que es como si se tratara de otros actores que no tienen que ver con los salarios a los que ella se está refiriendo. Ok. Diputada Zul. Es que yo creo, presidente, que hay que enviarle un oficio planteándole que no tiene que ver con una consulta, sino que como esto no es vía reglamento y no es vía ley, entonces la posibilidad que nosotros creemos que es muy conveniente que estén dentro del propio consejo las comunidades. Y además, como lo habíamos conversado la vez anterior, presidente, es la composición de los actores regionales. Porque una de las cosas más que lo que hemos visto durante todo este tiempo es que, claro, están la gente, ¿no es cierto?, que del nivel central en esto, pero no hay nadie, ¿no es cierto?, que esté en regiones. Entonces, solicitar la posibilidad de enviar un oficio con esas dos observaciones. Perfecto. Bien, entonces, primero aclarar que efectivamente la consulta que se le hizo a la ministra era en relación a cómo se va a verificar la participación de las comunidades indígenas. Hoy día yo creo que es necesario enviar un oficio bastante más claro, en el sentido de hacer una modificación en el reglamento, a objeto de que en la institucionalidad que va a estar a cargo de construir esta gobernanza de salarios se incorpore a representantes de las comunidades indígenas y representantes del mundo académico de las regiones. Porque esas fueron las 2 solicitudes que nos hicieron expresamente cuando sesionamos en San Pedro de Atacama. Pero también, por ejemplo, de la alcaldesa, ¿no? O sea, no solo la autoridad local, ¿no?, no solo la comunidad indígena, sino que también de aquellas autoridades que de verdad tienen que ver con la gobernanza y debieran tener que ver con la gobernanza. Así es. ¿Les parece?
Entonces lo vamos a enviar en esos términos, solicitando, la comisión investigadora solicita una modificación al reglamento de la Comisión de Gobernanza de Salario. Acordado. ¿Nuestros invitados están? Sí, perdón. Vamos a, sí, a todos al tiro. Vamos a suspender por un minuto para recibir. Se reanuda la sesión. La presente sesión tiene por objeto recibir la exposición de las siguientes personas y organizaciones. Terminar la exposición hecha por la señora Nancy Yáñez, que es codirectora del ONG Observatorio Ciudadano, con el objeto que responda a las preguntas que le fueron formuladas en la sesión del 29 de septiembre pasado. No alcanzamos a formular preguntas, pero indudablemente que hicimos y extendimos una invitación a la cual agradecemos que usted haya aceptado para que en esta sesión pudiéramos formularle algunas consultas en relación a lo que usted presentó. Y nos acompaña también la señora María Jesús Martínez Leiva. No vino, ya. En su representación viene Anthony Prayos. Anthony Prayos, de la organización Red Metropolitana No Alto Maipo. Muy bien. Entonces, vamos a dejar con la palabra a la señora Nancy Yáñez, por si quiere agregar algo, digamos, a la presentación que nos hizo la vez anterior, y luego los diputados le van a hacer algunas consultas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente y, bueno, en atención a las consultas que se formularon, una en particular que fue formulada por la mesa tiene que ver con cuáles serían aquellos aspectos de la legislación de aguas, de la ley de glaciares y de la ley sobre biodiversidad que debieran ser objeto de especial atención por la Cámara de Diputados y cuáles son las reformas que debieran recogerse si el objetivo último es precisamente la protección de las fuentes de agua dulce como son las cuencas hidrográficas, los humedales, particularmente la situación de salares y glaciares. Entonces yo preparé una pequeña minuta que está extraída de un documento mayor en donde se analiza fundamentalmente los problemas de equidad social y los problemas ambientales que tiene el modelo de aguas chileno, incluyendo dentro del análisis del modelo de aguas chileno no solo el derecho de aprovechamiento, sino que precisamente los problemas que presenta la legislación chilena en materia de protección de las fuentes naturales de agua, precisamente por concentrar toda la regulación en favorecer el aprovechamiento de las aguas por parte de los particulares y priorizar el uso productivo fundamentalmente. Entonces, estos dos documentos los voy a poner a disposición de la comisión y hacer una síntesis al respecto. Primero, sobre la reforma al Código de Agua, me parece importante precisar que si bien es un avance que el agua sea reconocida como un derecho humano y se establezcan funciones prioritarias, particularmente consumo humano, saneamiento para la subsistencia, preservación ecosistémica y actividades productivas, la verdad que en la definición del orden de prelación no está considerada la función ecosistémica. De modo que en el evento que la priorización ecosistémica colisione con la productiva, se le entrega a la autoridad la facultad de hacer en definitiva el test de ponderación. Ahora, si efectivamente en el escenario que estamos viviendo actualmente, en donde se observa una situación de sobreexplotación de las fuentes de agua y tratándose además de fuentes de agua que están afectadas no solo por un problema de escasez en términos de que son recursos finitos, hoy día además aparecen afectados por el fenómeno del cambio climático. Parece fundamental entonces que dentro de las priorizaciones se establezca la priorización, la protección ecosistémica como una prioritaria, incluso respecto de la productiva, porque es indispensable reconocer que
actividad productiva tiene como límite último la disponibilidad de los recursos naturales y la sustentabilidad de los ecosistemas que los surten. De lo contrario, uno podría decir esto no es sino un harakiri de la economía, ¿no? Por otro lado, es importante dar cuenta que las normas de protección en el proyecto son débiles. Las funciones de subsistencia y de preservación ecosistémica debieran ser satisfechas a través de un mecanismo de reservas de aguas que contempla la legislación. Sin embargo, la propuesta de reforma permite que estas aguas reservadas puedan ser concesionadas a empresas privadas. Y con esto nuevamente observamos que el modelo por el cual se asigna y se distribuye el recurso sigue priorizando mecanismos de mercado y mecanismos privados por sobre mecanismos públicos que, en opinión de quien habla, salvaguardarían de mejor manera las funciones sociales y ambientales del recurso, evidenciando, ¿no?, que este sistema privado tiene problemas que son la base del cuestionamiento. Ahora, en lo que respecta a la protección de aguas indígenas, llama la atención de que no se establezca en el orden de prelación la prioridad de las aguas indígenas. Sin embargo, es importante resaltar que el Código de Agua establece una priorización a favor del derecho de propiedad ancestral indígena fundado en la preexistencia fundamentalmente. Sin embargo, debiéramos dar cuenta de que en esto la reforma al menos reconoce que la autoridad debe proteger los territorios indígenas y velar por la integridad de tierra y agua. ¿En qué debiéramos llamar la atención? Que no se establece la forma a través de la cual se va a realizar esta protección y, en consecuencia, la única modalidad que queda disponible es la constitución de derechos de aprovechamiento de agua por parte de las comunidades indígenas. Entonces, aquí tenemos un problema que es un problema estructural, y es que el modelo tradicional de acceso y aprovechamiento de las aguas por parte de las comunidades, que es un aprovechamiento fundamentalmente comunitario de carácter que reconoce a toda la comunidad como titular del derecho y que coloca en definitiva las aguas al servicio de las distintas funciones que le asignan las comunidades, tanto en lo que refiere a los usos ambientales como a los usos de subsistencia, se ve reemplazada por un sistema de aprovechamientos privados, que en último término ha sido un factor determinante en alterar la cohesión interna de las comunidades en la disputa por un recurso esencial. También es importante llamar la atención respecto de la reforma, en que, en opinión de quien habla, discrimina respecto de otras comunidades rurales no indígenas, puesto que mientras que la reforma mantiene el mecanismo de regularización de usos consuetudinarios de agua a favor de comunidades indígenas. Sin embargo, a favor de otros usuarios tradicionales y a favor de comunidades rurales campesinas no indígenas, establece un plazo para ejercer el derecho, que es de 18 meses en el caso de las comunidades de los usuarios tradicionales y de 5 años respecto de comunidades campesinas, debiendo entender que comunidades campesinas serían aquellas que están amparadas por el decreto con fuerza de ley número 5, pero cualquier campesino individualmente considerado es finalmente un usuario tradicional, de modo que aquí tenemos una problemática que puede significar terminar con los modos de vida campesino, precisamente porque las comunidades no tienen condiciones para acceder al agua si se termina este mecanismo. Respecto a la protección de las funciones ambientales, aquí hay una problemática que es transversal a todos los proyectos de ley que están en debate. Y la dificultad que se plantea es que precisamente lo que se está salvaguardando en términos absolutos es la protección de fuentes de aguas que se encuentran solo en 2 categorías de áreas protegidas. Y estos son en los parques nacionales y en aquellas zonas que corresponden a reservas de regiones vírgenes, que sería una categoría que estaría en proceso de creación.
Sin embargo, otras categorías, como son, por ejemplo, las reservas nacionales, los santuarios de la naturaleza, los monumentos naturales, los humedales de importancia internacional, no están sometidos a esta protección. Y aquí es importante señalar que la normativa es incluso regresiva respecto a la normativa actualmente vigente, porque si bien no ha existido voluntad política por parte de la autoridad para asegurar una efectiva protección de estos ecosistemas, sí cuenta con un marco normativo que le permitiría realizar esta protección. Y me refiero a la resolución de la Dirección General de Agua número 425 del 2007, reemplazada por el Decreto Supremo 206 del 2014, que sí consideraba como áreas de protección y restringida para efectos de la constitución de derechos de aprovechamiento de agua, al menos sobre aguas subterráneas, a las fuentes de aguas que se encuentran en todas estas categorías de protección. Entonces, aspiraríamos a que al menos la propuesta de reforma extendiera la protección a las aguas superficiales, haciéndose eco de un principio que es fundamental en materia de regulación de las aguas en Chile, que tiene que ver con la interconexión de la corriente y que asume que hay una necesaria y natural relación entre las aguas subterráneas y las aguas superficiales. La propuesta establece la caducidad de los derechos de aprovechamiento e impone limitaciones derivadas precisamente de las funciones prioritarias del agua. Entonces estamos apuntando a una legislación que efectivamente busca encontrar ahí las bases institucionales para que los objetivos que persigue precisamente esta comisión puedan efectivamente garantizarse. La única manera de hacerlo es que efectivamente los derechos de agua, que en nuestro país se encuentran constituidos prácticamente por sobre todas las aguas disponibles, puedan ser objeto de limitaciones para servir a los usos prioritarios que fija la legislación. Y una de las alternativas es precisamente la posibilidad de aplicar la regla de caducidad. En principio, la reforma explicita que su constitución que si bien la Constitución de los Derechos de Aprovechamiento de Agua obedece un interés público, y entendemos que el interés público al que se refiere es básicamente estar disponible para su aprovechamiento productivo, puede ser limitado para el ejercicio de funciones prioritarias. Sin embargo, la autoridad no puede hacer caducar estos derechos para satisfacer estos usos prioritarios si es que el titular del derecho de aprovechamiento de agua está haciendo uso beneficioso de las aguas, cualquiera sea el uso que esté realizando. Entonces, se presenta en definitiva la situación que la sola circunstancia de la construcción de canales de aducción, que es lo que hoy día se hace precisamente para liberarse del pago de patente por no uso, va a ser o puede ser el mecanismo por medio del cual el particular impide el ejercicio de estas facultades por parte de la Administración y finalmente no habrían herramientas para lograr estos usos prioritarios. Lo más relevante de la propuesta, sin lugar a duda, de reforma es la posibilidad de constituir de establecer entonces de establecer caudales ecológicos y que las consideraciones ecosistémicas sean las que permitan fijar los caudales ecológicos. No obstante, llamamos la atención sobre lo establecido en el artículo 1 de la propuesta de reforma, que establece que los derechos de aprovechamiento de agua reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley seguirán estando vigentes y que si bien el ejercicio de estos derechos está sujeto a las limitaciones y restricciones que en virtud de esta ley se disponen, en razón del interés público no operará respecto de esto la regla de caducidad. Con lo cual podemos estar aprobando una legislación que en último término es letra muerta, porque preserva de modo inmodificable el régimen de aprovechamientos de aguas que hoy día se mantiene vigente.
dábamos cuenta de que efectivamente hay una protección para los derechos de las comunidades indígenas a constituir derechos de aprovechamiento de agua. Sin embargo, en lo que refiere a la protección de los territorios indígenas, la verdad que la legislación no cuenta con herramientas. Y en esto queremos llamar la atención a la Comisión precisamente respecto a dos elementos que nos parecen fundamentales. El primero es que los pueblos indígenas han constituido un aporte fundamental a la conservación de estos ecosistemas y, por lo tanto, la preservación de sus derechos guarda relación precisamente con aprovechar estos conocimientos tradicionales en la protección de este bien común. Y segundo, que las comunidades indígenas a lo largo, en todo el planeta, han realizado esfuerzos por la conservación de estos ecosistemas y existen lineamientos de derecho internacional muy claros en el sentido de cuáles son las formas a través de las cuales el Estado debe proteger estos territorios indígenas, proteger los ecosistemas que albergan sin restringir los derechos de las comunidades. Entonces yo traigo aquí dos documentos que quiero compartir con la Comisión. Una, que cuestione el enfoque clásico de conservación, que en realidad nos plantea el dilema de que los parques solo se pueden proteger sin gente y, por lo tanto, que cuando el territorio ancestral de un pueblo indígena coincide con un área de protección, el Estado se irroga el derecho preferente a su conservación y entiende que los derechos indígenas deben ceder a los derechos ambientales. No ocurre de igual modo cuando terceros pretenden explotar recursos naturales que se encuentran en estas reservas y, por lo tanto, aquí encontramos precisamente el contrasentido que estábamos apuntando en la legislación que efectivamente limita la protección de espacios que, de acuerdo a nuestro sistema de áreas silvestres protegidas, constituyen categorías de protección. Entonces dejo 4 ejemplares a la Comisión. Este es un libro que estamos recién publicando. Y uno de los derechos que le han sido restringidos a los pueblos indígenas precisamente para efectos de que no puedan oponerse a las decisiones públicas en espacios territoriales que son de su uso y aprovechamiento ancestral es precisamente la consulta. Vemos en definitiva con preocupación la restricción que se está efectuando al derecho de consulta de las comunidades indígenas, que busca precisamente visibilizar el impacto que estos proyectos tienen sobre los usos, sobre todo culturales y ambientales. Entonces traigo aquí unos 3 ejemplares de un libro sobre el derecho a la consulta que analiza precisamente los avances y retrocesos que la jurisprudencia chilena tiene en materia de consulta indígena. Y para cerrar, quiero señalar que se ha adelantado por parte de la autoridad, particularmente de la Dirección General de Agua, que estos proyectos que están en debate no debieran ser consultados a las comunidades indígenas, o por lo menos no debieran serlo en su conjunto. Y no debieran serlo porque son de alcance general y no refieren de modo explícito a los pueblos indígenas, haciéndose explícita la voluntad solo de consultar aquellos artículos que aluden específicamente a los pueblos indígenas. Quiero llamar la atención de los señores comisionados precisamente en que en realidad los proyectos afectan a los pueblos indígenas en su conjunto, porque evidentemente su normativa, aunque no refiere especialmente a pueblos indígenas, el solo hecho, por ejemplo, de que instaure un mecanismo privado de derechos de aprovechamiento que cruza toda la institucionalidad del Código de Agua y que reemplaza las formas tradicionales de gestión del recurso, sin lugar a duda, constituyen una susceptibilidad de afectación. Lo propio respecto a la limitación de las categorías sobre áreas protegidas. Muchos pueblos indígenas están haciendo esfuerzos por declarar sus propios territorios ancestrales como áreas protegidas para ponerlas finalmente a disposición de la preservación de
los ecosistemas y con ello proveen servicios ambientales, no solo a quienes forman parte de estos pueblos, sino que a a quienes se encuentran o que dependen de los recursos que provee ese ecosistema, particularmente los recursos hídricos. Si hay algo que llama la atención en toda la legislación, es la falta de una perspectiva de gestión integrada de cuencas. Prácticamente todas las legislaciones a nivel mundial han incorporado la gestión integrada de cuencas y yo preparé hace un tiempo atrás para la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara una presentación que se refiere específicamente a la reforma al Código de Aguas y que entrega un estudio de derecho comparado sobre una síntesis, digamos, sobre prioridad de uso y principios de protección de cuencas hidrográficas con la perspectiva de la gestión integrada de cuencas, que me parece importante tener en consideración para revisar los proyectos. Entonces le dejo copia de ello también. Muchas gracias. Ok. Agradecemos la respuesta que nos ha entregado la señora Nancy Yáñez. Agradecer también toda la información que nos ha entregado para justamente incorporarla dentro de lo que va a ser las conclusiones y eventualmente también la propuesta de algunas mociones parlamentarias como resultado de esta comisión investigadora. No sé si los parlamentarios tienen alguna duda, alguna consulta. Diputada Alejandra Sepúlveda y luego el diputado Patricio Vallejo. Ya, muchas gracias. Mira, yo creo que hay miles de cosas que hay que desarrollar y yo creo que una de nuestras mayores debilidades es lo que tiene que ver con una política de gestión integrada de cuencas. Yo creo que esa es la gran deuda que nosotros hoy día tenemos. Una de las complicaciones era, como decíamos, mira, el caudal ecológico es necesario de poder incorporar con la fuerza que era necesario de incorporar, pero incorporar además con la especificidad de cada uno de los ríos de las cuencas que nosotros tenemos. O sea, no podía ser una mirada, mira, 20%, sino cómo lo íbamos haciendo en relación, pues no es lo mismo, ¿no es cierto?, un río o una cuenca que otra. Y lamentablemente no teníamos el monitoreo, ¿no es cierto?, de lo que significa, cuáles son los volúmenes y cómo estos volúmenes, ¿no es cierto?, van cambiando en el tiempo. Lo otro que nos preocupaba era que se están sumando, ¿no es cierto?, a los personajes que están al interior del uso de este agua, otros que son francamente depredadores. O sea, yo pongo a las centrales hidroeléctricas hoy día como entes depredadores absolutamente de las aguas que tenemos en nuestros ríos. Porque además de no tener un respeto, ¿no es cierto?, ni siquiera por los derechos de agua de aquellos que están constituidos, hacen uso del agua, ¿no es cierto?, sin ninguna reglamentación. Yo tengo la impresión de que el Ministerio de Energía tampoco quiere regular mucho esto, dadas las complicaciones que tenemos con la energía en el país. Cuando hablamos de los agricultores y sus derechos, fíjate que los agricultores más grandes no tienen complicación con esto. Porque los agricultores más grandes hoy día han hecho las inversiones y tienen una eficiencia hídrica que, si tienen, ponte tú, 5 litros por segundo no sé, por cualquiera de sus derechos por hectárea, estoy hablando, por ejemplo, del río Tinguiririca, ellos perfectamente no ocupan 2 o 3, porque la eficiencia hídrica en términos de los riegos por goteo o la canalización que tienen, si la complicación hoy día la tenemos con los pequeños agricultores, porque el Estado no ha hecho la inversión suficiente como para que esa eficiencia hídrica llegue a ellos. Entonces, cuando tú hacías Raya para la Suma, por ejemplo, lo que tenía que ver con el río Tinguiririca, los derechos de agua sobraban a los agricultores más grandes en términos de la utilización, pero los agricultores más pequeños, los de menos de 2 hectáreas de riego básico, los que están con el INDAP, por ejemplo, no les falta el agua y no les sobra. Entonces ahí tenemos una cosa de redistribución también que hay que realizar. Volviendo con las centrales, la tierra de nadie, donde no tenemos absolutamente nada, ¿qué es lo que está pasando con los deshielos de los glaciares? Yo no sé si tú tienes ahí, porque uno lo que debería decir, mira, lo que está ocurriendo con los deshielos, que no aparece en el código en ninguna parte, eso debería incorporarse inmediatamente al caudal ecológico.
No, porque es como tú reciclas, ¿no es cierto?, el agua, si viene de los glaciares, que tenemos que cuidar, que proteger, bueno, pero eso hoy día lo están tomando las mineras. Y no están en tierra de nadie, lo están tomando las centrales hidroeléctricas. Y dicen, mira, esto no tiene dueño, no tiene nada, por lo tanto nosotros tenemos todo el derecho a tomarlo porque estamos al lado de donde se está produciendo, ¿no es cierto?, el deshielo. Y uno se pregunta muchas veces si ese deshielo es provocado muchas veces por ello o no, es cierto el cambio climático, ¿no es cierto?, pero si está provocado o no. Entonces yo creo que mira, lo del código, nosotros tratamos de avanzar, y fundamentalmente es lo que tenía que ver con el caudal ecológico, que fuera por río, por cuenca. Pero además de cómo protegíamos al pequeño agricultor de que el esfuerzo que ellos tengan que hacer en esto no fuera tan radical como el que tuvieran que hacer los agricultores más grandes en aportar al caudal ecológico. Pero la complicación más grande son los deshielo que tenemos río arriba, donde hoy día están tomándose las mineras y donde están tomándose las centrales hidroeléctricas. Eso, presidente. Gracias, diputada Sepúlveda. Diputado Patricio Vallespín. Sí, no, presidente, estaba mirando justamente acá en internet principios, rectorios, que en distintas legislaciones se utilizan, y la verdad las cosas que en el caso chileno la gran mayoría están. Si el tema es cómo se conjugan, qué se enfatiza sobre uno y otro. Entonces, en esa perspectiva, solo con el afán más analítico, vengo del mundo de la gestión ambiental y todas esas cosas, por eso me interesa sobremanera. ¿Dónde considera usted, señora Nancy, que la conjugación de estos componentes en legislación comparada está mejor recogida? Porque más allá de lo que ahora pueda resolverse, el tema del agua va a seguir siendo un tema para Chile, quizás van a haber otros momentos en poder entrar al tema con una mirada más sistémica, más integral, qué sé yo qué, donde esa conjugación se da de mejor manera, porque lo estaba mirando yo, estaba mirando Canadá, etcétera, pero la verdad las cosas que componentes que no estén presentes en el caso chileno, así como fundamentales, no es que no estén, el punto es cómo se conjugan, el énfasis que se da, el enfoque global que tiene la modalidad de cómo se usa el agua en nuestro país. Entonces me gustaría que nos pudiera dar ahí, pensando ya no para la coyuntura actual, sino porque esta comisión puede dar mirada más hacia futuro, porque yo creo que ya los actuales proyectos que se están discutiendo no van a tener cambios de enfoque radicales, sustantivos, por todo lo que está avanzado, pero el tema del agua va a seguir siendo tema para Chile. Entonces me gustaría ahí una impronta un poco más hacia dónde pudiéramos mirar como modelo desde el punto de vista de todos estos factores que usted ha señalado que no están del todo bien enfatizados en nuestro cuerpo legal y normativo. Gracias al diputado Patricio Vallespín. Señora Nancy. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Bueno, en primer lugar, respecto a lo que planteaba la diputada Alejandra Sepúlveda, ¿no? La gestión, efectivamente, la gestión integrada de cuencas es la gran deuda del debate, ¿ya? O sea, porque en realidad el debate no incorporó la gestión integrada de cuencas de modo que efectivamente, uno entienda de que eso constituye un objetivo perseguido como eficaz para la regulación de los recursos hídricos. Lo que hace la base de la gestión integrada de cuenca es la gobernanza de la cuenca, ¿no? Y cuando hablamos de la gobernanza de la cuenca es la capacidad que tiene la institucionalidad de articular la multiplicidad de intereses que convergen en la cuenca, de modo que, en definitiva, el aprovechamiento de todos ellos sea sustentable y permita efectivamente que el acuífero sobre el cual presionan estos usos no solamente se asegure su sustentabilidad en el mediano plazo, sino que además en el largo plazo, e incorpora, por lo tanto, en la noción de gobernanza no solo los usos ambientales, los usos sociales, la multiplicidad de usos productivos que compiten por el mismo acuífero, la generación actual y las generaciones futuras. Y en el modelo, entonces, es por ello que el modelo de gestión integrada tiene que ver con cómo se gobierna la cuenca, ¿ya? Y en ese modelo de gobernar la cuenca hay modelos más estatistas y modelos menos estatistas. Yo diría que la tendencia
más bien, y aquí voy respondiendo a un poco, tomo lo que señalaba el diputado, ¿no? En el sentido de la tendencia general es que en el gobierno de la cuenca, aquellos que son ribereños a la misma y son ribereños porque hacen uso y aprovechamiento de ella, tengan espacio en la deliberación política respecto a cómo se distribuyen las aguas. Y el Estado corrija las asimetrías de poder que hay entre los distintos usuarios de la cuenca. Porque lo que ocurre en realidad en nuestro sistema es que lo que asegura el uso eficiente del agua no es la gestión hídrica. Lo que asegura el uso eficiente del agua es el mercado del agua, y se entiende que este es eficiente porque el agua va a ser aprovechada por aquel que esté dispuesto a pagar más por el agua, y en consecuencia va a ser un aprovechamiento productivo que genere mayor crecimiento económico. Ese es el modelo. Ahora, estos mercados de agua, en Chile además un mercado de agua sin regulaciones. En otros países, como en Australia, es un mercado de aguas con regulación, ¿ya? En Chile en los países donde hay un mercado de aguas con regulaciones, en definitiva, la decisión pública asigna a los mercados de agua una cantidad de recursos hídricos. Sin embargo, reserva otra cantidad de recursos hídricos para aprovechamientos distintos de los productivos, ecosistémicos, sociales y de subsistencia. Pero dentro del marco de las regulaciones, por ejemplo, también controla los mercados de aguas, de modo que si un agua fue asignada para aprovechamiento minero, pueda ser reasignada por los particulares en la compra y venta del recurso para fines mineros, pero que no pase de fines agrícolas a fines mineros y viceversa, porque eso impacta a lo público e impacta al modelo económico de una manera en que el mercado no parece ser un eficaz distribuidor. Y por el otro lado, el problema que tiene el modelo chileno sin regulaciones es que tiene una tremenda sensibilidad al monopolio. Entonces, el problema que tenemos en Chile es el monopolio de recursos hídricos. O sea, para fines, cuando la diputada alerta sobre la situación de las centrales hidroeléctricas, la cuestión no solamente tiene que ver con el impacto ambiental y social que tiene una central hidroeléctrica del tipo megacentral, que ya tiene un impacto y que tiene ciertos mecanismos regulatorios, sino que el problema que tiene es que básicamente el sector hidroeléctrico monopoliza gran parte de los recursos hídricos superficiales del país y por lo tanto también monopoliza la vocación productiva de ese recurso. Y la decisión en definitiva de cuánto caudal se pone a disposición del desarrollo hidroeléctrico finalmente es resultado de la iniciativa privada y no de la iniciativa pública. Entonces, si uno piensa en definitiva en si están la mayoría de los principios recogidos, yo no diría que están la mayoría de los principios recogidos. Ahora, sí podría señalar que la garantía de protección ambiental, la garantía constitucional de protección ambiental, actúa finalmente como marco de derecho fundamental para obligar en definitiva a la administración a que la legislación sea consistente con ese principio. Y aquí están compitiendo dos principios. El principio de propiedad privada que estructura la legislación de agua, y por eso que el derecho de agua se enseña en la Escuela de Derecho, en el Departamento de Derecho Económico, y no en el departamento ni de Derecho Público, o sea, no es materia de derecho administrativo, como era antes del Código de Agua, ni es materia de derecho ambiental, ni es materia de derechos humanos, es materia de derecho económico. Ahora, uno entonces tendría que pensar cómo en Chile hacemos dialogar la garantía de protección ambiental con esta norma del derecho a propiedad. Y ahí tenemos el problema estructural más de fondo en la Constitución chilena, porque la Constitución chilena blindó los derechos de los particulares precisamente otorgándoles un derecho fundamental que es el derecho a propiedad. Y por eso es que instalan finalmente el derecho a propiedad en la cúspide de nuestra legislación. ¿Dónde podríamos encontrar respuesta
en el marco del derecho comparado, la verdad que yo los invitaría a ver la Directiva Marco Europea del Agua. A mí me parece que la Directiva Marco Europea del Agua es tal vez una propuesta interesante. Por básicamente 3 ejes estructuran la Directiva Marco Europea del Agua. Es una directiva adoptada por la Unión Europea, de carácter obligatorio para todos los países de la Unión y que finalmente impone a todos los países europeos la obligación de adaptar su legislación interna a esta directriz. Y tiene 3 principios fundamentales. Participación ciudadana como base en la estructura de gobernanza de la gestión integrada de cuenca. La definición de zonas de protección y 3, la conformación o la elaboración de planes hidrológicos de cuenca para establecer cómo se gestionan estos recursos, de modo que las decisiones de los particulares quedan de alguna manera definidas por esta carta de navegación de conformación multisector, multiinterés, definida en procesos de participación ciudadana de largo aliento. Y aquí yo quiero, tal vez la experiencia que uno puede seguir es la de Cataluña. En Cataluña se implementó el primer plan hidrológico de cuencas en Europa a través de un proceso de participación ciudadana que tomó 2 años y en donde se invirtieron 4 millones de euros a fin de asegurar que todos los sectores de la autonomía catalana puedan, en definitiva, hacer explícitos sus intereses y consensúen una gestión integrada del recurso. Ok, agradecemos la presentación de la señora Nancy Yáñez, quien es codirectora de la ONG Observatorio Ciudadano. A continuación, don Anthony Prior y don Lucio Cuenca, en representación de la Red Metropolitana de Alto Maipo, nos van a hacer una presentación en relación a este tema. Tiene la palabra don Anthony. Buenas tardes, diputados y diputadas, presidente. Primero que todo, dar las gracias a los diputados y diputadas presentes, dar las gracias por esta instancia que para nosotros, como Red Metropolitana No Alto Maipo, es significativo poder dejar aquí en esta mesa, poder además conversarnos un poco los antecedentes que venimos a entregar, que tienen relación justamente con el objetivo de esta comisión especial, y se vincula a la construcción del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo aquí en la región metropolitana, más específicamente en la comuna de San José de Maipo. Nosotros traemos un informe que tiene aproximadamente 27 páginas, ¿cierto?, cual vamos a hacer entrega de algunas copias que trajimos para que puedan... Bueno, ustedes saben, el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo es una hidroeléctrica que, si bien se dice que es de pasada, hace ya bastante tiempo que nosotros hemos logrado instalar con mucha fuerza, que es una verdadera mega represa subterránea por la cantidad de agua que alberga a lo largo del gran túnel, que significa la gruesa obra de esta hidroeléctrica. Nosotros y nosotras, como Red Metropolitana No Alto Maipo, nacemos muy vinculados a la necesidad de poder bajar de la montaña este conflicto hacia la región metropolitana, argumentando y pudiendo dar a conocer a los vecinos y vecinas que este proyecto significa una seria amenaza para la estabilidad sanitaria de la región metropolitana y para todos los usos básicos a que se les da el agua que provee la cuenca del Maipo y el agua que viene desde el cajón del Maipo, ya sea el abastecimiento de agua potable de la región o también las aguas que se utilizan para la exportación y consumo de frutas, verduras y hortalizas, además de la actividad vitivinícola en la región. Si bien somos una organización que nos hemos dedicado a oponernos férreamente a este proyecto en las calles, con movilizaciones ciudadanas, hemos estado también aportando antecedentes a tribunales y tenemos varias cruzadas administrativas, por así decir, agotando todas las herramientas que para un ciudadano común y corriente están disponibles para acceder a la información, encontrándonos con infinitas barreras de acceso a estas informaciones que debiesen ser públicas, pero así y todo hemos seguido este camino de
cumplir subsidiariamente el rol fiscalizador que le corresponde a las instituciones y a las autoridades ambientales, porque creemos que no se está cumpliendo. Entonces, ante la necesidad y la inminencia de la amenaza, hemos empezado a cumplir este rol. Ha sido un proceso largo en el que nos hemos visto obligados a informarnos y a aprender ciertas cosas, y con la experiencia hemos profundizado en bastantes temas que nos han ayudado a entender de qué se trata y cuál es la verdadera envergadura del conflicto hidroeléctrico Alto Maipo, más allá de estar respaldado por una amplia red político-empresarial que ha actuado de dudosas formas para poder impulsar a toda costa, por el medio de los hechos consumados, lo que significa la construcción de este proyecto hidroeléctrico. En específico, venimos a contextualizarnos específicamente en un frente de construcción de este proyecto. ¿Ya? Alto Maipo comprende 3 frentes de construcción. Uno es el Alto Volcán, otro es la zona del Yeso y el otro sería la zona del Colorado y las Lajas. Nosotros venimos específicamente a hablar sobre lo que sucede en el Alto del Volcán. ¿Ya? El proyecto Alto Maipo, es preciso mencionar que ya fue motivo de investigación en otra comisión especial del año 2009, en el que se concluyeron distintas cosas y también se recomendaron varias cosas por parte de la comisión. Sin embargo, no sucedió nada después de eso, digamos. Todo quedó como ahí, los consejos no se siguieron, las iniciativas no se llevaron adelante. Por lo tanto, también algunas de esas cosas a nosotros nos interesa poder recordarlas acá para ver si pudiesen retomar, y es bueno tenerlo como un antecedente también, ya que en esa comisión se concluye que el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo fue aprobado en un contexto y bajo diversas irregularidades que finalmente dieron aprobación y la calificaron ambientalmente favorablemente este proyecto el año 2009. ¿Ya? Si bien este proyecto fue aprobado, sus resoluciones del año 2009, del 30 de marzo, la aprobación de la construcción demoró varios años, siendo el 2011, el 20 de septiembre, que finalmente se aprueba el plan de construcción de obras de este proyecto. Bueno, como decía, comprende 3 frentes de construcción y dentro de todo este proceso de evaluación es interesante poder analizar cuáles fueron las acciones o las omisiones por parte de las instituciones competentes, ¿cierto?, de poder aprobar y evaluar ambientalmente este proyecto. De todas las dudas, de todas las curiosidades que se encontraron en el proceso, la que llama la atención en esta zona es principalmente la que vincula al Monumento Natural El Morado, que está bajo la administración de la CONAF, ¿ya? Porque el túnel del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, que es la principal obra destructiva, por así decir, de este proyecto, atraviesa subterráneamente la cordillera de los Andes, pasando, ¿cierto?, por sobre el Monumento Natural El Morado y, peor aún, bajo una importante concentración de glaciares en la zona, principalmente 2 glaciares bien conocidos, que es el glaciar San Francisco y el glaciar el Colgante El Morado. Las preocupaciones obviamente surgieron en una primera instancia por parte de CONAF, pero después fueron involucrándose distintas instituciones, y lo que va a llevar al resultado que es lo que vamos a concluir con este informe en específico. Bueno, recordar que el proyecto Alto Maipo actualmente enfrenta un importante desafío en términos financieros, ya que el proyecto ha cuatriplicado la inversión. Partió costando $600 millones y hoy día está llegando ya a los $3.000 millones, por lo que se han frenado también algunos traspasos de dinero por parte de los bancos internacionales que lo financian, y también hay unas ciertas señales que ha dado el grupo Luxic de tener la intención de alejarse y dejar finalmente el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo por el daño que le ha causado a su imagen, debido a que el conflicto está muy vivo en la zona. Estamos enfrentando daños ambientales que son infragantes en este momento, que tienen que ver con contaminación de aguas, por ejemplo, que esta organización logró encargar y logramos involucrar al Colegio Médico Regional en un estudio que finalmente constata contaminación temprana de aguas por la construcción del proyecto Alto Maipo. Es decir, los daños que están causándose son diversos y son sociales, ambientales, y ahora también probablemente se van a traducir en daños económicos para la comuna una vez que este proyecto se retire totalmente. Así que voy a dejar a Lucio Cuenca para que dé continuidad a la presentación. Muchas gracias, don Anthony. Tiene la palabra don Lucio Cuenca. Buenas tardes.
Muchas gracias por recibirnos en esta tarde. Bueno, como decía Anthony, la idea nuestra es focalizarnos en el aspecto que involucra la construcción del túnel y el monumento natural El Morado y toda la zona de glaciares que está dentro del área de influencia de este proyecto en la zona alta del Cajón del Maipo. Nos vamos a ir turnando con algunos antecedentes. Ustedes van a encontrar el detalle en el documento que se les entregó, ¿no? Pero para contextualizar un poco la situación actual, hay que ir un poquito atrás, ¿no? Anthony mencionaba algunas cuestiones generales de la aprobación del proyecto, las irregularidades que en su momento incluso fueron sujeto de investigación en una comisión de esta Cámara, pero que sin embargo ya incuban una serie de situaciones que hacen que este proyecto signifique un riesgo muy grande para el sistema hídrico de la cuenca del Maipo. Voy a hacer una revisión muy breve, digamos, para pasar a la parte actual que tiene que ver con la fiscalización, materia en la que hemos estado empeñados los últimos años desde que se inicia la construcción y que vemos hoy día con mucha preocupación de que hay bastantes negligencias, hay omisiones, hay falta de voluntad de los servicios involucrados para asumir realmente esta tarea de la institucionalidad ambiental. Una cosa que hay que tener claro desde un comienzo es que este proyecto, desde que se presenta su estudio de impacto ambiental, tiene grandes deficiencias. Eso fue formalizado en distintos documentos, particularmente por la CONAF, Región Metropolitana, un estudio de impacto ambiental que carece, justamente, ni siquiera menciona que el túnel pasa bajo el monumento natural El Morado, ¿no? Pero que además, al no incorporar antecedentes en la línea de base del proyecto, no se evalúa en el proyecto, en el estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, se plantea permanentemente a lo largo de la evaluación por parte de la empresa que no se prevé efectos negativos sobre los glaciares. Esa es la dinámica que este procedimiento tiene desde que se inicia la evaluación con los distintos servicios hasta, bueno, este proceso tiene 3 adendas, o sea, 3 informes complementarios y un informe final de calificación, ¿no? Y apuntando al objetivo de esta comisión, llama mucho la atención desde un comienzo que aquí servicios que debieron tener un rol clave en este proceso se omitieron groseramente de hacer sus opiniones. Particularmente estamos hablando de la Dirección General de Aguas y del Serna-Geomín, que en algunos momentos del proceso de evaluación incluso la CONAF expresamente pide que estos servicios emitan opinión, ¿no? Porque aquí estamos hablando de una entidad protegida, ¿no? Que está también en el marco del Convenio de Washington y por lo tanto tiene obligaciones el Estado de Chile respecto de su protección. Y aquí se ha querido reducir el punto del Morado específicamente a impacto sobre la superficie, ¿no? Y estamos hablando acá de una construcción subterránea que pudiera también amenazar y generar problemas a los glaciares, ¿no? Incluso el decreto que crea el Monumento Nacional El Morado, el año 94, dice que se protegen las bellezas escénicas, pero también las características geológicas e hidrogeológicas, ¿no? Y por lo tanto, la CONAF, sin ser especialista en estas materias, pide recurrentemente que intervenga el Serna-Geomín y la Dirección General de Agua. Y uno puede ver a lo largo de los distintos oficios enviados en el proceso de evaluación ambiental, la adenda 1, la adenda 2, la adenda 3 y el informe final de visación de calificación del proyecto, que estos servicios se omiten de opinar respecto de este tema. Y eso consideramos que es muy grave, porque el mandato que tienen estos servicios y la pertinencia en la evaluación de este caso es extremadamente importante por
la localización de este monumento natural y por lo que involucra desde el punto de vista geológico e hidrogeológico. Llega a tal punto la situación, y con eso cerrar esta primera observación de contexto, que ya en la última etapa, ¿no?, cuando la CONAF no le quedan herramientas a las cuales recurrir en estos servicios del Estado que debieran opinar, se plantea como una manera de parchar la situación una propuesta para ser incorporada en la resolución de calificación ambiental, y quiero leerla porque esto da paso a lo que viene después con lo que queremos denunciar más concretamente referido a la fiscalización actual y lo que involucra en particular a la Superintendencia de Medio Ambiente. Finalmente, la CONAF lo que hace es proponer una medida que dice: se solicita considerar dentro del plan de medidas de mitigación, reparación y compensación las medidas de mitigación de vibraciones adoptadas por el titular para la etapa de construcción en el tramo que pasa bajo el Monumento Natural El Morado. Se solicita considerar en el programa de monitoreo de vibraciones de tronaduras correspondientes al plan de seguimiento ambiental del proyecto, una vez obtenida la RCA e iniciada la construcción bajo el túnel del Monumento Natural El Morado, que los servicios con competencia ambiental en recursos geológicos, hidrogeológicos y glaciar, o sea, Serna-Geomín y DGA mencionados en el texto, informen periódicamente a este servicio respecto del cumplimiento del programa de monitoreo para el tramo del proyecto que atraviesa el Monumento Natural El Morado. Esto queda luego establecido en la resolución de calificación ambiental como una condición, ¿no? Y de ahí, con todas estas falencias que ya acarrea el proceso de evaluación y por lo tanto la aprobación del proyecto, llegamos hoy día a una situación que la va a especificar Anthony, que de grandes falencias, ¿no? O sea, tenemos falencias en la evaluación, en su resolución de calificación ambiental, y hoy día estamos ante una situación grave de fiscalización de parte de la Superintendencia de Medio Ambiente, que nos gustaría que ustedes pudieran tomar nota para que se pueda de alguna manera incorporar, digamos, en vuestro trabajo, ¿no? ¿Sí? Gracias, Lucio. Un segundo. Les voy a pedir que en 3 minutos más terminen la presentación, porque seguramente los parlamentarios tienen varias preguntas que hacerle en relación a su exposición. Hace unas observaciones y vamos a leer una solicitud que le queremos dejar a la comisión y que está en el documento. ¿Sí? Ok. No es muy larga, ¿no? No, la letra grande. Está... Ya, perfecto. Ya, don Anthony, tiene usted la palabra. ¿Qué día pusimos la denuncia? ¿El día que pusimos la denuncia en la FNA lo tenía? En enero. Marzo. Ya. Bueno, ya una vez comienza la obra de construcción del proyecto Alto Maipo, esta organización nos ponemos en un programa de fiscalización comunitaria, hacer seguimiento a distintos puntos que están establecidos en la resolución de calificación ambiental y que bajo nuestros criterios y y dado las fiscalizaciones en terreno y los distintos registros que hemos ido encontrando en esta fiscalización, aparte de hemos hecho uso y abuso, por así decir, de las herramientas que están disponibles en la actual institucionalidad ambiental, ingresando hasta el día de hoy más de 14 denuncias que constatan este mal comportamiento ante la Superintendencia de Medio Ambiente, denuncias que van desde impactos viales, impactos ambientales mayores como es la contaminación de aguas, u otro tipo de impactos o falencias que hemos encontrado en la resolución de calificación ambiental. Ya hemos tenido una pésima experiencia con lo que es la Superintendencia de Medio Ambiente, en cuanto llevamos más de 2 años esperando respuestas por las primeras denuncias que hicimos, y olvídense las que hemos ingresado últimamente. Es decir, no tenemos ninguna respuesta, no ha habido ningún proceso de sanción y no hay informes en el sistema de información que tiene la Superintendencia que den respuesta o subsanen, ¿cierto?, las distintas denuncias graves o gravísimas que hemos ido constatando en la Superintendencia de Medio Ambiente. El 2 de marzo de este año, esta organización ingresa una denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente que tiene que ver con la falta o la inexistencia
de este plan de monitoreo de vibraciones, ¿cierto?, que acaba de mencionar Lucio y que tiene que ver con el tramo que atraviesa el túnel en el Monumento Natural El Morado. Nosotros, al encontrar esto en la resolución de calificación ambiental y al percibir que las tronaduras ya están siendo realizadas en la zona y que las obras en esa zona Alto Volcal comenzaron en septiembre, si no me equivoco, del 2012, ¿qué hicimos? Tuvimos curiosidad, utilizamos la herramienta de transparencia para poder acceder a esta información y poder también verificar cuáles son los resultados que ha ido dando este plan de monitoreo, y fuimos consultando a distintos organismos, encontrándonos con cosas realmente sorprendentes. Bueno, fuimos ingresando por transparencia, no sé si será necesario que mencione cada uno, igual el detalle lo vamos a dejar, cada uno de estos documentos están Está en el relato del detallados, pero igual vamos a dejarlos para que queden. Lo importante es poder comunicarles que nosotros tocamos cada puerta de cada organismo y las excusas fueron groseras, como decía Lucio, incluso vergonzosas, en cuanto a la información no existe y la pelota se la tiran de unos a otros. Consecuencia final, el superintendente de Medio Ambiente, quien debiese tener esta información, que, ojo, es relevante porque figura como una exigencia previa a las obras de construcción de Alto Maipo en este frente, obras que comenzaron hace 3, 4 años atrás. Hasta el día de hoy no hay acceso y nadie tiene idea de este plan, ¿cierto? Por lo tanto, ese es el nivel de preocupación que existe respecto a la intervención de este túnel que nadie quiso involucrarse, ¿cierto?, en su momento. Entonces, lo importante de esta exposición es poder vincular las irregularidades durante el proceso de evaluación del proyecto Alto Maipo con las graves consecuencias que están sufriéndose en este momento y que se podrían seguir sufriendo en el futuro. Porque este túnel del que estamos hablando es el mismo túnel que hoy en día figura en redes sociales con grandes inundaciones de agua, que es justamente lo que provoca la concentración de elementos tóxicos cancerígenos como el arsénico que encontró el Colegio Médico en las zonas de intervención de este proyecto. Por lo tanto, estamos hablando de una omisión por parte de Senagiomín, por parte de la Dirección General de Agua, que está sufriendo consecuencias y que va a traer consecuencias, y en este caso vinculada a los posibles daños que estas tronaduras en la zona provoquen a los glaciares que están ahí, ¿cierto?, asentados, digamos, y que son de relevante importancia para la cuenca. Muchas gracias, don Anthony. ¿Usted va a dar lectura al...? Ya, por favor. Ok. Porque tengo hartas solicitudes de consulta. Bueno, está expuesta la situación, particularmente nos preocupa la zona de glaciares, el Monumento Natural El Morado en particular, y solicitamos a esta comisión que se indague sobre el actuar de los servicios durante el proceso de evaluación del proyecto Alto Maipo para develar responsabilidades ante lo que es posible determinar como un abandono de deberes por parte de Senagiomín y DGA. Si bien este punto estaba en la comisión investigadora anterior, sobre esto no se cursó ninguna medida concreta en relación a este tema. 2. Asimismo, sobre el laxo rol fiscalizador que actualmente juega la Superintendencia de Medio Ambiente, dado que nuestra organización y otras del territorio hemos realizado diversas denuncias, las que no han tenido respuesta, de esta manera avanzar como comunidad hacia la revocación del permiso ambiental de Alto Maipo y poder comenzar a reconstruir nuestro Cajón del Maipo, hoy profundamente marcado por la presencia de este nefasto proyecto. Nos preocupa mucho la situación que hoy día cumple carentemente la superintendencia. También nos parece pertinente colocar otro punto que tiene que ver con la ley de glaciares, ¿no? Como organización manifestamos nuestro total rechazo hacia el proyecto de ley de, comillas, protección de glaciares presentado por el Ejecutivo, pues precisamente los glaciares de nuestro territorio se verán desprotegidos por esta iniciativa, quedando a disposición de la iniciativa privada, como lo han manifestado el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Pleno de la Corte Suprema en un reciente informe pedido por la Cámara referente a este proyecto. Ante lo cual, hacemos un llamado a los miembros de esta comisión, en su calidad de representantes de la ciudadanía, a rechazar el proyecto, pues sabemos que mediante indicaciones en sentido contrario a la protección que ya adquirió el proyecto no cambiará, y los instamos a trabajar junto a las comunidades en generar un nuevo proyecto que contenga nuestras visiones y aspiraciones,
bajo la lógica de transparencia de una participación real. Asimismo, solicitamos a la actual comisión que, en función de los hechos descritos por nuestra organización, como también por los diversos territorios y que han sido respaldados por los organismos estatales anteriormente nombrados, como la Corte Suprema y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que recomienden la realización de un nuevo proyecto de ley de glaciares, el cual incluya las voces territoriales y que sea acorde a una verdadera protección, puesto que albergar aproximadamente el 90% de los glaciares de Sudamérica nos hace responsables no solo sobre nuestros territorios, sino que también sobre el normal desarrollo del planeta, al menos como hasta hoy lo conocemos. Eso es, muchas gracias. Agradecemos entonces la presentación hecha por Antonio Prior y don Lucio Cuenca, que ellos representan a la red metropolitana No Alto Maipo. Diputada Alejandra Sepúlveda tiene la palabra y luego la diputada Súper cortito. Girardi y luego la diputada Checalco. Imagínense ustedes que son de Santiago, lo que nos pasa a nosotros en región. Imagínense ustedes que son de aquí, que tienen la autoridad aquí mismo. Imagínense lo que pasa a nosotros en región. Primero decir que yo creo que tenemos que acoger todas las solicitudes de petición, presidente, ¿no es cierto? Tanto lo que tiene que ver con Senagiomí, la DGA, ¿no es cierto? Y las denuncias que se han hecho que todavía no se responden de parte de la superintendencia. Yo creo que en algún minuto, viendo los glaciares, vamos a tener que, porque separamos, ¿no es cierto?, en Salares, en la investigación, entonces yo creo que vamos a tener que invitar al superintendente en sus minutos, pero yo creo que hay que oficiarlos igual. Sigan con su lucha, porque nosotros no la dimos en el Tinguiririca, arriba, y créanme que son nefastos. Y cuando empiece el uso del agua, el uso, ahí nosotros tenemos inundaciones en todos los pueblos, porque ellos acumulan agua. O sea, no son porque ellos aparecen como buenos vecinos que dejan pasar el agua y que eso no es así. Nosotros llegamos hasta la Corte Suprema con los pequeños agricultores y los agricultores para que se... No, ni a la Corte Suprema le hicieron caso. Tenía que hacer un contraembalse para poder equilibrar lo que tiene que ver con el... Pero mira, son depredadores, no les interesa nada, absolutamente nada que la energía. Hoy día tenemos pequeños productores sin agua para poder regar sus cultivos. Y hay una complicidad también con la DGA. Una complicidad absoluta, porque están incorporando, ¿no es cierto?, circulares hoy día que no necesitamos agua en el invierno cuando hay muchos cultivos para poder tener en el invierno y tampoco nos dejan regar a la gente. Entonces, y además, presidente, usted, qué bueno que le fue bien con la CONAF, nosotros se perdieron las carpetas, ¿no? Y todo el bosque esclerófico, lo que nosotros tenemos en la zona central, bueno, lo sacaron y hoy día es una cosa que tú no puedes volver a reinstalar con esa facilidad. Entonces, yo, presidente, por eso que en el Código de Agua colocamos una indicación en términos de que si ellos tenían, ¿no es cierto?, ellos afectaban, ¿no es cierto?, lo que tenía que ver con usos o formas de vida de terceros, porque ellos son invasivos, de terceros, ellos teníamos la posibilidad de parar esa obra, esté en funcionamiento o no, y la ganamos por un voto en la Comisión de Agricultura. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Sepúlveda. Pido, antes de entregar la palabra a la diputada Girardi, el acuerdo para extender la sesión en 10 minutos. Acordado. ¿Se va a retirar, diputada Sepúlveda? Todavía no, ya. Sí, por favor, señor. Agradecemos también su presencia y su presentación. Gracias, Nancy. Diputada Girardi tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, yo cada vez que estoy en comisiones investigadoras me duele la guata, ¿no? Porque en el fondo sentir que cuando ellos dicen que esto ya pasó por una comisión investigadora, que la comisión investigadora hizo una serie de recomendaciones, ¿no?, quiere decir que pesamos menos que un paquete de cabritas, o sea, está claro, ¿no? Pues da lo mismo lo que hagamos, ¿no? El tema, presidente, es que yo creo que tenemos una institucionalidad al servicio de las empresas, ¿no? O sea, aquí queda claro que... Sí, bueno, pero no son él, son los. El Estado al servicio de
de las empresas y es vergonzoso, es vergonzoso. O sea, yo creo que esto es francamente el deterioro total de la democracia. O sea, en este país yo creo que estamos cada día peor en este sentido, ¿no? Porque además son temas muy reiterativos, ¿no? Y esto pasa con todos los proyectos, lo que decía la diputada Sepúlveda en el Tinguiririca, ¿no? Lo que ha pasado a lo largo del país, ¿no? A lo largo y ancho del país durante muchos años. Pero yo creo que de todas maneras aquí hay que, no solo ellos tienen que luchar, sino que nosotros tenemos que también pelear porque esta Cámara de Diputados tenga algún rol, ¿no? Y uno de los temas que a mí me aparece, que yo creo que efectivamente hay que, respecto del tema de la indagación acá que ellos solicitan en su primera petición, indagar sobre el actuar de los servicios durante el proceso de evaluación, yo creo que hay que sentarlos acá a los muñecos y a las muñecas, yo creo que son más muñecos que muñecas, sentarlos y con las conclusiones de la comisión investigadora, ¿no? Claramente que den respuesta y no dejarlos ir hasta que no den respuesta, ¿no? Eso un primer tema. Y segundo, yo creo que con respecto a la superintendencia, presidente, yo creo que hay que llevarlo a fiscalizar. Una de las tareas, el Alto Maipo está bastante más cerca que la tercera región y que San Fernando, ¿ya? Si ellos no han fiscalizado y efectivamente en el Morado están pasando con el túnel, ¿ya? Y eso está como condición, ¿ya? Dentro de la autorización, dentro de la RCA, que tienen que fiscalizar, ¿ya? Lo que pasa al interior del proceso del túnel con el Morado y con los glaciares, nosotros debiéramos llevar al superintendente ahí. Y a todos los organismos, porque se supone que el superintendente tiene que coordinar por ley la fiscalización de todos los demás organismos. O sea, tendremos que ir con todos los organismos, con la comunidad, a ver cómo efectivamente ellos han fiscalizado. Y si no han fiscalizado, presidente, yo pediría la destitución del superintendente. A mí no me parece que nosotros tengamos que simplemente conformarnos con esta situación de fingir demencia que tiene nuestra institucionalidad. O sea, miran para el lado permanentemente, ¿no? O sea, no se hacen cargo del rol y nosotros también lo permitimos, ¿no? Y yo creo que hay que ponerle un párele a esta situación, presidente, porque a mí de verdad siento que es como faltar el respeto, ¿no? A nosotros mismos en esta comisión, escuchar esto y seguir como que es parte del discurso ya, como que ya estamos normalizando y estamos acostumbrándonos a que esto ocurra permanentemente en nuestro país, ¿no? Y yo creo que tenemos que tomar decisiones más de fondo, con lo que plantea la diputada Sepúlveda. Yo supongo que vamos a ir a ver lo que ella señalaba, está dentro de lo que tenemos que fiscalizar como comisión investigadora, pero nosotros tenemos que obligar a las instituciones a que actúen en consecuencia, presidente, y si no, chao, que se vayan las cabezas que están a cargo, si no son capaces de cumplir con lo que la ley los mandata, porque si no, son decoración, ¿no? Y yo creo que el Estado de Chile no puede, sobre todo hoy día que nuestros gobiernos se quejan tanto de la situación económica, de gastar palos, seguir gastando balas en jote, ¿no? Si no sirven, ¿no? Si no fiscalizan, si no cumplen con su rol, ¿no? Yo creo que el Estado de Chile no puede seguir financiando a personas que no cumplen con su deber. Y yo propondría también, si pudiéramos, presidente, yo sé que tenemos poco tiempo, ¿no? Pero yo creo que una de las fiscalizaciones interesantes a hacer sería junto con la comunidad, porque esta comunidad además ha hecho la fiscalización en terreno, ellos han estado tanto en la comisión investigadora, o sea, han estado en la comisión de agua y han estado también en la comisión de medio ambiente planteando los problemas y en ninguna parte, ¿no? Hay respuesta efectiva respecto a este tema. Y lo otro, solamente señalar con respecto al tema de glaciares, un poco a socializar lo que ha ocurrido en la Comisión de Glaciares, o sea, en la Comisión de Medio Ambiente respecto a este proyecto de ley. Nosotros hicimos, hay una moción parlamentaria que fue hecha por parlamentarios, transversalmente, que fue ingresada para proteger los glaciares, y las indicaciones del Ejecutivo fueron precisamente desvirtuar, ¿no?
el sentido de este proyecto de ley, que era proteger el 100% de los glaciares, ¿no? El propio gobierno señala y define a los glaciares como una reserva estratégica y son lo suficientemente tontos para no entender que cuando uno habla de reserva estratégica, cuando habla de que es una reserva estratégica, necesariamente implica la protección. Bueno, ellos dicen que no, ¿no? Que hay que demostrar que es una reserva estratégica, que hay que demostrar que es estratégico para poder protegerlo. Entonces, de verdad tenemos una institucionalidad, un gobierno, varios gobiernos que no les interesa proteger, no les interesa cumplir con el rol de protección ambiental, ¿no? Y aquí hay un servilismo brutal, ¿no? Es la prostitución al servicio del mercado, así claramente, o sea, gobiernos prostituidos, instituciones prostituidas, y yo creo que, por lo menos a mí no me interesa, y yo creo que a ninguno de los miembros de esta comisión le interesa ser parte de esa prostitución, ¿no? Gracias, presidente. Gracias, diputada Girardi. Diputada Chiccardini, ¿te quería agregar algo antes de tomar los acuerdos? Primero que todo, saludarlos, bienvenidos y muchas gracias. Bastante ilustrado lo que nos dan a conocer y muy claro. A mí me da una tremenda frustración, en la misma línea de las diputadas que me antecedieron en la palabra. Creo que estamos en un problema bastante grave y esto viene arrastrándose hace tantos años, tanto tiempo, décadas yo diría. Y la verdad es que no hemos sido capaces de poder hacer un paralelo, un llamado de atención. Y eso yo creo que también pasa por la voluntad política. Y como lo decía la diputada Girardi, esta es una institución política. Por lo tanto, nosotros también tendremos que utilizar las herramientas que nos proporciona la comisión investigadora para poder también ayudarlos en esta demanda tan legítima que por lo demás es tan entendible, es comprensible y es de sentido común. Así que yo obviamente acoger inmediatamente la solicitud que ustedes señalaban en materia de lo que es el proyecto de ley de los glaciares, la protección de los glaciares. Nosotros vamos a nuevamente ingresar la indicación que nosotros perdimos en la Comisión de Medio Ambiente y obviamente que va en la línea de la protección de los 100% de los glaciares. Y por otro lado, también creo considerable, presidente, que nosotros podamos invitar al superintendente. Yo le preguntaba recién en la interna si es que nosotros podíamos invitar a funcionarios que podían haber estado en algún servicio público anterior que hoy día no están ejerciendo, y se puede. Yo no sé si van a alcanzar los tiempos, pero si podemos pedir una prórroga, yo de verdad, presidente, lo ayudo a conseguir los votos en la sala. Porque yo creo que es necesario que a lo mejor nosotros también hagamos un punto político y comunicacional en el cajón del Maipo en terreno. Yo creo que sería bastante interesante, donde nosotros lo ayudemos a poder fiscalizar. Nosotros tenemos las herramientas, podemos emitir oficios también a las distintas instituciones, y yo creo que es la oportunidad para hacerlo. Así que cuentan con mi apoyo, sigan en la lucha, como lo decía la Alejandra. Creo que es bastante entendible todo lo que está pasando, y la verdad que a la vez incomprensible lo que hoy día está como teniendo como posición el gobierno, y yo creo que el Estado, mejor dicho, porque esto es un problema del Estado, donde los distintos servicios y las instituciones competentes que están al servicio de lo que es la fiscalización, lamentablemente hoy día no están ejerciendo ese rol. Y aparte quería hacerle una pregunta más en el detalle. Yo creo que en términos generales ya fui clara. A cualquiera de los dos. Tengo entendido que Tengo entendido que la CONAF en el 2007 le emite un oficio a la CONAMA, en lo que era su oportunidad, esa institución, de poder cambiar el trazado. Y tampoco fue acogido, o por lo menos esas observaciones fueron caso omiso y ni siquiera se consideraron. Entonces yo creo, presidente, de que hay tanto material para que nosotros como comisión, no es tarde. Ya ha pasado tanto tiempo y todavía hay gente que sigue en una posición de defensa. Por lo tanto, nosotros podríamos emitir algunos oficios a los distintos servicios, ya sea al superintendente de lo que es medio ambiente, como también a la DGA y como también a la CONAF, a la Cernagiomín, que en esa oportunidad tampoco se pronunciaron, y eso es notable abandono de deberes.
Por lo tanto, presidente, en esa línea no sé si habrá tiempo, pero creo que es necesario hacerlo. Gracias. Ya. Gracias, diputada Chicar. Agradezco también su concisión. Yo quería decirles de que justamente una de los elementos significativos de los propósitos de esta comisión es evaluar el rol de los servicios públicos en materia de manejo, cuidado, preservación de los recursos naturales. En esa lógica, entonces, claramente que aquí cabe, en la próxima sesión, que les recuerdo a los parlamentarios, que va a ser ya casi a fines de octubre, porque el próximo lunes no vamos a tener sesión, el subsiguiente estamos con semana distrital, va a ser el lunes, si mal no recuerdo, 24, una vez ocurridas las elecciones municipales. Entonces, en esa oportunidad, nosotros vamos a citar a los organismos públicos, partiendo por el superintendente de Medio Ambiente, CONAF, Serna-Geomín, para que nos DGA, todos los organismos que ustedes mencionaron en este informe o en esta solicitud, para que vengan a comparecer a esta comisión investigadora. Y también yo creo que deberíamos evaluar, si a los colegas les parece pertinente, como prioritaria la sesión de la comisión en terreno en el sector donde está ubicado este proyecto. Además, exacto, nos queda todo bastante más cerca. ¿Hay acuerdo? Sí, hay acuerdo, presidente. Sin duda. Obvio, con la presencia de usted, no podemos ser. No, todo. Sí, claro. Esa es la idea. Bueno, yo quiero agradecer de manera bastante elocuente la presentación hecha por don Anthony Prior y don Lucio Cuenca, quienes representan a la red metropolitana No Alto Maipo, por la presentación que ustedes han hecho a esta comisión investigadora. Y los oficios, sí, ya está acordado. Sí, está todo acordado. Bien, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muy bien.